Bienvenido para el próximo tema en la serie Día tras Día. ¿Dónde está Dios en tu vida diaria? Mi nombre es Gabriela Cran y el próximo tema es Encontrando descanso en Dios. ¿Qué significa el descanso? El descanso es confiar en Dios, saber que hay un Dios sobrenatural que es mayor que yo soy. Es saber que hay un Dios sobrenatural que es mayor que mis fuerzas, es mayor que todo lo que yo soy y lo que mi vida es. El enemigo del descanso en Dios es el estrés, preocupaciones. Y el estrés y la preocupación muchas veces destruyen nuestro día. Un ejemplo, yo soy madre de 2 hijos más pequeños y yo tengo un trabajo, yo tengo la casa para limpiar de todas las cosas y yo planeo mi día con tantas actividades que en mis fuerzas sí podría hacer, pero mis hijos no están adentro del plan, por ejemplo. Fácilmente decimos, sí, yo podría lograr tantas tareas, tantos trabajos, pero vienen diferentes cosas durante todo el día y ahí atrasa un trabajo, el otro trabajo y ahí entramos en un estrés. Esto ocurre si planeamos mal el día. Si yo no planeo el día junto con mis niños, junto con todo lo que podría entrar durante todo el día, entonces yo entro en un estrés, yo entro en preocupaciones y mis hijos podrían sentirse culpables. Mi mamá no tiene tiempo para mí o mi mamá no nos interesa tanto. Y eso es un efecto sobre los niños, un efecto sobre mi vida, sobre nuestro matrimonio, porque yo entro en un estrés como madre. Yo no puedo cumplir todo por completo. Y ahí quiero entrar en el tema, ¿cómo puedo encontrar el descanso en Dios? Encontrar el descanso en Dios es mucho más que solamente dormir bien. Es trabajar en descanso, es atender a los niños, crecer, que los niños crecen en un descanso de Dios. Y la Biblia nos dice en Mateo 11:28 que todos los que están preocupados o que están cansados pueden venir adelante de Dios y Él nos dará el paz, un descanso. Y aquí el número 1, el paso es conocer a Dios, conocer a Jesucristo que pagó todo, y ahí puedo encontrar el paz de mi corazón en Dios, en Jesucristo, y el Espíritu Santo nos ayuda y ahí puedo recibir una confianza que Dios está en mi vida. Si Jesús es en mi vida y Él pagó todo en la cruz por mí, yo puedo recibir un descanso en mi alma, en mi corazón. Y eso es un descanso que necesito encima de todo mi trabajo. Y el segundo punto es la presencia de Dios, que yo planifico el día junto con Dios. Si yo planifico el día junto con Dios, Él me puede mostrar cosas que ahora son importantes. Eso es número 1 para hacer, para lograr, y pedir al Espíritu Santo que nos ayude durante todo el día, seguir el plan de Dios, seguir lo que nosotros queremos hacer, lo que es más importante. A veces hay días que todo el plan cambia durante el día. Entonces yo puedo tener el descanso porque yo lo planifiqué junto con Dios. Entonces Él tiene todo en su control, en su mano. Y yo puedo decir, bueno, eso es un cambio de plan. Y al final, cuando yo me quedo tranquilo, cuando yo veo, sí, eso es mejor y yo sigo el plan de Dios, los cambios, no importa que viene durante todo el día, yo tengo la confianza en Dios. Él me está guiando porque yo estoy planeando el día junto con Él. Al final, todo lo que hizo en el día
fue bueno y lo que no podría hacer fue bueno igual porque no era el tiempo de Dios. Y ahí podemos experimentar que el plan de Dios en cada detalle es perfecto. Cada detalle de nuestras horas, de nuestro trabajo junto con los niños es algo especial para Dios. Número 1 es darle toda nuestra carga en las manos de Dios. Todas nuestras preocupaciones, entregarlo a Dios. Y número 2 es planear el día junto con Dios. Y si tú necesitas una oración, ora junto conmigo. Padre, te doy gracias por tu ayuda, por tu amor. Y Padre Celestial, perdóname que no he confiado en ti. Perdóname que no entregué mis preocupaciones, todas mis tareas en tus manos. En el nombre de Jesús, yo reconozco que necesito más de ti. Yo necesito más de tu presencia en mi día. Espíritu Santo, te invito para guiarme, para liberarme de toda la carga que tengo, para liberarme de todas las preocupaciones y enfocar mi mente en Jesús, en Dios, en el plan que Dios tiene cada día para mí. Espíritu Santo, te invito para guiarme día tras día para lograr lo que Dios quiere en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero bendecirte y si tú tienes preguntas o necesitas una oración, me puedes escribir. Planifica tu día junto con Dios y tu día tras día va a cambiar.